apoyamos a la provincia. Estuvimos en Buenos Aires, acá en la puerta del Ministerio de Trabajo, la noche que nos reprimieron así para el aguante. Eso. También acompañamos a los trabajadores del Borra, a los de Gutiérrez, a los del Garraja, a los trabajadores del Teatro Colón. Estuvimos y estamos con los pibes que tomaron los colegios en defensa de la escuela pública, porque ese es nuestro compromiso, porque eso es lo que somos, ese es el Frente de Izquierda, somos militantes que estuvimos y vamos a seguir estando presentes incondicionalmente en todas las luchas sobre las populares. Una brutal pelea electoral, haciendo una campaña verdaderamente puro. Las paredes de toda la ciudad de Buenos Aires están llenas de afiches y pintadas de enfrente. Les ganamos las esquinas y las plazas a las personas pagas que ponían los otros candidatos. Conseguimos el apoyo de centenares de intelectuales. Hicimos un multitudinario acto juvenil. Hicimos asambleas con compañeros del SUNTE, de telefónicos, docentes, de salud. Nuestras listas están pobladas de luchadoras y luchadores. Somos la lista que tiene más mujeres y más jóvenes de todas las que se presentan a las elecciones. De todos los que se nos acercaron, de los que nos ayudaron militando en esta campaña, de los que empezaron a formar parte de los comités de apoyo. Quedó demostrado entonces el grandísimo acierto de haber dado respuesta a esa demanda de tantos, la demanda de la unidad de la izquierda, el hecho político que construimos, la justeza de haber conformado este Frente de Izquierda. Cuando lanzamos la campaña, hace casi 2 meses, decíamos que nosotros no necesitábamos demostrar cómo nos opusimos y peleamos durante todos estos años contra el gobierno macrista, contra ese modelo privatista, excluyente, de destrucción de la salud, de la educación pública, de pegarle a los indigentes en la calle, de estigmatizar a los inmigrantes como vimos en el indoamericano. Estuvimos siempre en todas y cada una de esas luchas, porque no somos militantes que salimos de las catacumbas y nos presentamos elecciones cada 2 años, estamos todos los días. Y decíamos también, cuando presentamos el frente, que frente a esto íbamos a pelear contra lo que aparecía como el doble discurso del gobierno nacional, de Cristina y de su candidato Filmus. Decíamos en aquel momento que Filmus hablaba de trasladar el modelo de redistribución del ingreso nacional a la ciudad. Yo, en los primeros actos, nosotros decíamos, ¿qué modelo de redistribución del ingreso? Cuando el 50% gana menos de 2.500 pesos, cuando el 40% está terciarizado. ¿Qué modelo de defensa de los derechos humanos, como nos decía, cuando el vice de Filmus, Tomada, está probado como socio de los asesinos de Mariano Ferreira, como socio de Pedraza? ¿Qué defensa de la educación pública con Filmus, el hombre que empezó con bronce, fue responsable de la escuela shopping, que siguió con Menem y estuvo en la redacción de la Ley General de Educación? Decíamos todo eso, cosas, y entonces en aquel momento alguien podía decir que a lo mejor exagerábamos, y ahora, al cierre, en el filo de la campaña, es interesante que hagamos el balance haciéndonos una sencilla pregunta: ¿qué pasó en estos 2 meses? Santa Cruz,
a los docentes santacruceños, el gobierno nacional no solo entregó un aumento que equivalía a un día de ingreso de las petroleras, les mandó la patota de la burocracia y la otra, les mandó la gendarmería. Cuando vinieron acá porque en su provincia no daban ninguna respuesta, Comala no solo no lo recibió, sino que sufrieron una brutal represión. Y encima, como si faltara algo, al otro día lo tuvimos que escuchar a Filmus diciendo que esa represión estaba bien porque lo que pasaba era que había que garantizar la circulación del tránsito en la capital. Ahí está el candidato que prioriza la educación en la ciudad de Buenos Aires. Y también, durante la campaña, en estos 2 meses, salió a la luz la podredumbre final. Y se termina la cooptación que organizaciones o personas que en otro momento fueron luchadores importantes de causas populares. Nosotros